Hola, el presente video corresponde al módulo de Pensamiento Matemático Computacional de la Maestría en Ciencias Naturales y Matemática. La temática a desarrollar en este video y disertación es el conocimiento y el proceso de aprendizaje en el ser humano. Actividad realizada por el estudiante Ronald Domínguez de la Maestría en Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Pontificia Bolivariana, en asocio con la Secretaría de Educación de Antioquia, SEDUCA. El paradigma o pregunta sobre la cual vamos a estar trabajando nuestra presente disertación es: ¿de qué manera la organización y análisis lógico de la información sobre una situación, utilizando diferentes formas de representación de la misma, favorece la construcción de conocimiento científico? En este punto hay que entender que para que se pueda dar construcción de conocimiento científico, o lo cual es un sinónimo del vocablo ciencia, hay que entender cómo está constituido el proceso de aprendizaje en el ser humano y cómo el lenguaje simbólico articulado de la ciencia en sus diferentes manifestaciones textuales y matemáticas se articulan de una manera concatenada para generar un conocimiento en el individuo. Para ello hay que entender cómo es el funcionamiento fisiológico del cerebro y del componente psicológico de la mente asociado en los procesos de aprendizaje. Estos procesos de pensamiento y desarrollo de habilidades en el individuo van de la mano directamente con el proceso del lenguaje, entendiéndose por lenguaje lo que nos plantea Edward Sapir como la comunicación de ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada y de forma no instintiva en el ser humano. Con lo cual podemos ver que existe una jerarquización de conceptos e imágenes para generar un discurso sobre el accionar del individuo y su conocimiento, y que en cierta forma ese conocimiento, esa ciencia desarrollada por cada individuo, debe ser divulgada o comunicada a los demás de una manera deliberada, es decir, en el que debe haber una comunicación entre emisor y receptor manejando un mismo nivel, un mismo lenguaje, una codificación conocida de carácter universal. Este proceso de lenguaje va de la mano y asociado a los procesos de pensamiento, el cual se puede definir como el producto elaborado por la mente a partir de los datos, la información que recibe el individuo de su entorno de una manera racional. Es decir, que debe haber una jerarquización de los datos, de la información, desde ámbitos generales o particulares para ser asociados con la conducta del individuo y encontrar posibles relaciones de causa-efecto o cualquier otro tipo de relación de los datos que permitan establecer un conocimiento y determinar posibles respuestas o conductas en el individuo. Aunque también en esto influyen las diferentes atracciones
que se dan en el imaginario del individuo, el cual, a pesar de no tener un proceso racional consciente de su entorno, también tiene una serie de secuencias que dentro de la lógica del subconsciente tienen validez en la estabilidad psicológica y emocional del individuo. Todo esto a partir de actividades intelectuales, pues toda la información que puede recibir el individuo en un tiempo, en un modo dado, va a generarle un conocimiento, no de manera tácita ni para ser aplicado de manera inmediata, pero sí para su desarrollo en su vida y etapas posteriores. Ahora, tenemos en cuenta de que la ciencia es un conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente. Partiendo de la definición de ciencia y de la estructuración lógica del lenguaje y del pensamiento en el ser humano, entendemos de que deben de existir una serie de etapas que van a permitir que se genere un nuevo conocimiento del individuo, pero de que esa información por sí sola es vacía si no encuentra una serie de conductos hilantes que permitan darle secuencias lógicas para apropiarla al individuo y poder a partir de ella construir a su ritmo de aprendizaje su propia conceptualización. Ahora, la ciencia como conocimiento obtenido de la observación de patrones regulares, razonamiento y experimentación permite construir hipótesis, deducir principios o elaborar leyes y sistemas organizados. A partir del concepto inicial y de las conclusiones finales, se puede establecer unas relaciones de unos niveles básicos de conocimiento que por procesos de perfeccionamiento y concatenación entre ellos de relaciones cruzadas muchas veces se pueden llegar a establecer habilidades de pensamientos superiores a medida que transcurre el tiempo y el individuo toma esos datos, esa información y lo organiza de una manera sistemática, jerarquizada para generar su conocimiento. Es por esto que la representación de la información percibida por el individuo permite una interiorización de los conceptos y generar nuevo conocimiento o ciencia. Aquí no se tiene que entender que esta generación de conocimiento es innovación, inventar de la nada o diseñar algo, sino ese nuevo conocimiento para el individuo que le va a permitir tomar un dato o una información, convertirla en algo relevante y darle una significancia que le permitirá en el desarrollo de su vida tomar esa información para usarla de la manera mejor para el desenvolvimiento de su vida personal, laboral o emocional. Por ende, el proceso de aprendizaje llevará una serie de niveles desde lo más general hasta llegar al punto específico o cumbre de ese conocimiento, y que en la ingeniería de sistemas se clasifica o se estructura bajo esta pirámide que tenemos al frente, que es ruido, que se define como los elementos de poco interés y que ocultan los datos relevantes para el individuo. Los datos que son los elementos de interés potencial y que podrán generar un nuevo conocimiento en el individuo. La información, que es ya el procesamiento de los datos de interés potencial para el individuo, es decir, cuando ya se ha hecho el proceso de relación que puede haber entre los conceptos y la jerarquización yendo de lo general a lo específico,
a partir del interés que ha generado en el individuo esos datos. El conocimiento ya es la fase previa o final del proceso de conocimiento, en el cual de esa información obtenida se determina lo que es útil para el individuo y lo secundario que no es tan útil en el individuo, pero que en algún momento dado lo va a necesitar para la toma de decisiones. Y por último tenemos el metaconocimiento, que es ya la fase práctica, la parte de la vivencia, la experiencia del individuo, en el cual él toma el conocimiento y lo interioriza y lo lleva a su diario vivir. Todo este proceso que hemos visto sobre la estructuración y secuenciación de la información que recibe el individuo del entorno se ve reflejada para muchos psicólogos, pedagogos, en la taxonomía de objetivos de la educación o taxonomía de Benjamin Bloom, en el cual se incluyen diferentes tipos de objetivos y habilidades que el educador puede proponer a sus estudiantes para medir o determinar las habilidades del individuo y el conocimiento adquirido en un momento dado. En sus inicios, esta teoría planteaba que habían 6 niveles o habilidades de pensamiento en el individuo. Estas eran conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación de la información. Pero posterior a la muerte de Benjamin Bloom, sus colaboradores y continuadores de su pensamiento tomaron los dos últimos aspectos, que son síntesis y evaluación, y las modifican, dando a la evaluación un quinto punto y trabajándola como verbo, evaluar, y la síntesis la modifican del sustantivo hacia el verbo crear, quedando los verbos rectores de los procesos en la taxonomía de Bloom como recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, donde los 3 primeros corresponden a los pensamientos de orden inferior y los 3 últimos a los pensamientos de orden superior. Por lo visto anteriormente, podemos concluir de que una información presentada de manera lógica, jerarquizada al individuo, va a favorecer sus procesos de aprendizaje, generándole conocimiento científico, sin importar dónde o cómo se le presente la información, siempre y cuando sea de manera organizada. Se pueden usar diferentes tipos de estrategias, tales como redes semánticas, mapas conceptuales, mapas de idea, organigramas, diagramas de flujo o para la toma de decisiones. Lo importante es que cumpla el papel de plantearle la información al individuo de manera organizada para ayudarle a comprender el mundo que le rodea. Muchas gracias por la atención prestada.